Zero. One. Let's get started. Esta semana, la mala educación se va a enfocar en la fallida exposición de Ana Gallardo, una artista argentina que en su intento de convertirse en la Antígona del Sur ha puesto fin a casi 30 años de un feminismo extractivista, victimizándose, o mejor dicho, representando ese tipo de feminismo que extrae la victimización de la victimización aquello con lo que asegura solidarizarse y no se solidariza. Se trata de una muestra retrospectiva, claramente como toda muestra retrospectiva, pero en este caso específicamente autorreferencial, aunque sin declararse como tal, que tuvo o tiene lugar en el MUAC de México, un museo que depende de la universidad y por lo tanto se financia con fondos públicos. Antes de entrar en detalles sobre la exposición y el escándalo que suscitó, que más que un escándalo resultó una vergüenza para la institución artística en su conjunto, debemos mencionar que esta muestra aborda precisamente la problemática del museo como un no lugar, como un espacio neutralizante, higienizante, que, por un lado, monumentaliza el discurso del amor y el cuidado hacia los otros, especialmente hacia aquellos vulnerables por su vejez. Este es el proyecto y ha sido el proyecto de Ana Gallardo. Este discurso del amor oculta una red de poder en la que la artista se presenta como alguien protegida y al mismo tiempo protectora y representante de un tipo de hegemonía que es solidaria pero también es muy violenta. Y esto nos lleva a cuestionar el papel de la institución en todo esto y a preguntarnos quién en realidad es la institución. Así, las quejas recibidas por aquellos vulnerados y vulnerables que supuestamente son cuidados por esta artista, cuyo arte afirma ser tal precisamente porque fomenta el cuidado de estos necesitados de cuidado, colocan a la institución en una posición sumamente complicada. Y me refiero a la institución artística, el arte en tanto tal. Y más específicamente, este museo. Quiero que se suscriban a este canal y ese es un favor que les pido. Es gratis y lo pueden hacer aquí abajo inmediatamente. Además, para aquellos que estén interesados en mis cursos, hay un precio preferencial para personas de Argentina. Los cursos, esto es por membresía. Van al área de membresía, de unirse y ahí los encuentran. Y tienen cursos que van de historia del arte universal hasta el arte y el amor. Acabo de terminar arte colonial y ahora acabo de terminar Hans Belting y el sentido del arte. Digamos, Hans Belting es uno de los teóricos del arte que de alguna forma sacudieron el avispero hacia el final del siglo pasado. Ya hay aproximadamente 60 y pico de videos subidos y esto sigue creciendo, así que cuando quieran se pueden sumar. Sigamos con Ana Gallardo. En realidad, usar la palabra complejo o complicado para la situación del museo no captura la acusación de hipocresía que ciertos grupos en contacto directo con estos sectores vulnerables, que en este caso son prostitutas, ex prostitutas viejas, ancianas, en estado de absoluta necesidad, han lanzado. La verdadera hipocresía de la artista radica en criticar a la institución como estrategia para construir una institución alternativa, una especie de contrainstitución, que ni siquiera se concibe a sí misma como tal y no se molesta en ocultar su soberbia al intentar hacerlo. Esta muestra representa el último intento desesperado de un feminismo que concibe el cuidado de los vulnerables como una intervención en el espacio público, o sea, como una acción política.
En Chile, por ejemplo, Nelly Richard se ha mostrado recientemente alineada con esta política del cuidado, the politics of care, que es como una nueva ola del feminismo que sugiere que el rol del feminismo en el nuevo milenio debería ser el de atender a quienes lo necesitan. Esto, sin embargo, implica un retorno a la idea de la mujer como un género débil y servil. Así, para que el cuidado de los otros sea considerado político, uno debe asumir una continuidad entre feminidad, hospitalidad, vulnerabilidad, intersubjetividad, relacionalidad y activismo político, lo que es un delirio. Y devuelve a la mujer, como ya les decía, no necesariamente a la cocina, pero más o menos. Por lo menos a una posición pasiva que en el contexto de la biopolítica actual la deshabilita para intervenir de forma más efectiva en las transformaciones del ámbito político. Por eso, en esta edición de La Mala Educación, voy a situar a Ana Gallardo dentro de una larga tradición que ha confundido racismo y extractivismo blanco con militancia feminista en el arte contemporáneo. Para ilustrar esto, podemos recordar algunas performances de Damián Altit, como El Beso o su performance Zona de Dolor, o gran parte de la obra de Paz Errázuriz, por ejemplo, la Nuez de Adán, que si bien rompieron con la endogamia sexualizada de la clase alta en el feminismo latinoamericano blanco de la segunda ola, representado, por ejemplo, por María Luisa Bemberg, lograron algo peculiar, que se vuelve absolutamente evidente con la performance y la muestra retrospectiva de Ana Gallardo en el Museo Mexicano. Esto ha quedado en evidencia como nunca antes, ahora, con este papelón. La presencia de Gallardo generó un escándalo que se hizo evidente primero con los grafitis que aparecieron expresando el descontento de ciertos sectores activistas en el frente del museo. Buenas tardes. Gracias. Algunos de estos grafitis, por ejemplo, dicen Ana Gallardo blanca privilegiada, usando el juego de letras con la letra blanca con KKK, haciendo referencia al Ku Klux Klan. Otra indicaba que se saliera de su burbuja. Otro graffiti destaca su tratamiento homofóbico del tema, señalando el cuidado, atención con este tema del homofóbico, señalando el cuidado de las prostitutas, muchas de ellas transexuales. También hay manchas de sangre en la pared, que son pigmentos rojos que tiraron los activistas en serie. Otro graffiti expresa que la violencia no es arte, refiriéndose al uso del lenguaje por parte de Gallardo como una forma de violencia. Yo diría del lenguaje y del discurso. Además, hay un mensaje que dice no a la discriminación de las trabajadoras sexuales. En el centro de todo esto aparece un símbolo interesante, un paraguas. La manzana de la discordia fue un video que surgió de una acción que termina en un mural monumental con el que se enfrenta el espectador cuando llega al museo, que es aspiracionalmente político, pero nada menos que México, cuna del muralismo político, en donde para eso tenés que tener mucho cuidado. Este video está relacionado con su cuidado, por parte, digo, del artista, de Ana Gallardo, de una anciana que fue ex prostituta en la casa Cotziquetzal de la Ciudad de México, que es un hogar de ancianos para personas en estado de calle y hacen, según dicen, un muy buen trabajo. En 2011, Gallardo había intentado trabajar con esta institución, o más bien colaborar, pero no la aceptaron, lo que le generó resentimiento. En el 2023, el hospicio finalmente accedió y ella realizó un video y el mencionado mural. Sin embargo, se le había pedido que colaborara
con 70 horas de trabajo voluntario, de cuidado, de una compañera enferma, pero solo cumplió con algunas horas suficientes como para grabar sin permiso, ni de la institución ni de la persona, vulnerando su identidad, su intimidad, su ancianidad y de la institución. Pero lo verdaderamente escandaloso es el texto que dice así. Quería trabajar en el geriátrico. El texto del mural, ¿eh? Quería trabajar en el geriátrico de las mujeres prostitutas. Allí viven viejas putas callejeras, muy viejas. Me contacté con la directora. Yo quería hacer un trabajo con ella. Me dijeron que sí. Y para allá me fui. La directora no me recibió cuando llegué. La esperé muchos días. Hija de puta, la concha de la lora. Ni así, ir a un horario. Y me dejaba plantada, llegaba tarde. Y se ocupaba de otras cosas. Luego sigo otra vez, turra. Cuando por fin me recibió me dijo que antes que nada tenía que trabajar para ella, porque yo no podía darles nada a cambio. Le dije que sí, que podía cocinar. Ella no quería eso de mí. Quería que cuidara a Estela, una vieja puta y enferma. ¿Qué? Irreproducible. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me llevó al cuarto de la vieja, que estaba ahí tirada en un montón de suelos jergones mojados con su propio meo, que se le escapa de los pañales que tenía puesto hace días. El piso pegostioso de tanta mierda, estaba sucia y inmóvil, no podía hacer nada, solo llorar. Lo hacía todo el día, llora que te llora, y llora, llena de furia, no podía moverse sola, nada, hacía sola, nada, hacía sola. Le tengo que dar de comer, la comida que se les escapa por los agujeros, de los dientes de la boca, casi vomito, la puta madre, no soy capaz de cuidar a esta mujer, no puedo, vomito 3 veces y me caigo en la calle, tengo miedo, pero regreso a cuidarla y siempre está llena de moscas que nacen de su misma mierda. Le lavo los pelos y acaricio las manos. Vieron que es confuso leerlo porque lo que vemos aquí es, bueno, la autodisolución del artista feminista empoderada, que por un lado se presenta como una artista romántica que demanda un trato privilegiado, mientras que por otro convierte su acción artística en algo que se justifica por los objetivos éticos que dice perseguir. Lo hace asumiendo roles de gestora, cuidadora e índice, intentando señalar algo que debemos reconocer como una injusticia y actuando como activista, lo que supuestamente le da automáticamente autoridad. Sin embargo, es precisamente aquí donde la idea de que su intervención genera debates valiosos choca. Esto lo dice Andrea Yunta en la historia del arte feminista argentina, kirchnerista, dice que generó debates valiosos. Bueno, esto choca frontalmente contra la soberbia que estamos viendo de esta mujer. En primer lugar, el texto que analizamos vieron que era difícil de leer porque carece de puntuación. En cambio, la puntuación se expresa a través de diferentes fonts y de los insultos, que funcionan como puntuación. En la tercera línea, Gallardo antagoniza directamente con la directora del hospicio, colocándola en el papel de la institución. Yo llamaría esto el síndrome de Diógenes, donde la artista romántica, al autoproclamarse como tal, se ve a sí misma como estoica, resistente y pura. En cambio, la directora, al estar a cargo de una institución pública y detentar lo que Gallardo presenta como poder patriarcal, representa al Estado, que se percibe monolíticamente como el enemigo, aunque no te olvides que la universidad en la que ella está exhibiendo es también parte del Estado. Esta visión se asemeja, por ejemplo, al anarcocapitalismo del actual presidente de Argentina, ya de Gallardo. Digamos, no es una visión progresista, sino que es una visión, digamos, que está viendo al Estado como el enemigo. En la cuarta línea, Gallardo afirma que la directora la dejaba plantada, como si nunca se le hubiera ocurrido que tenía cosas más importantes que hacer esa señora. Esto que hay que atenderla a ella.
para sus propias necesidades. Esto refleja una visión maniquea de la vulnerabilidad como una ficción, es decir, ella contra los poderosos, con la directora del establecimiento entendida como el demonio y ella misma como la mártir. A este punto el problema parece ser la demonización, pero los insultos son más que eso. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿cómo pudo hacerme esto? Se revela ahí una profunda indignación y un sentido de traición que va más allá de una simple confrontación. Esta reacción refleja su frustración ante la percepción de una injusticia y su lucha por el reconocimiento en un contexto que siente la artista como opresivo para ella y para su querida cuidada. La segunda parte del texto resulta directamente risible, ya que Gallardo había acordado ser voluntaria para no interrumpir el flujo y la intimidad del trabajo cotidiano de un hospicio. Sin embargo, menciona que las condiciones no son las esperadas por ella, refiriéndose a recursos más propios de ciudades europeas o de un mundo privatizado, como cuando se queja de que los pisos están pegajosos de excremento. Es decir, el hecho de que vayas 70 horas a colaborar es para que los limpies. Pero lo peor es el final, porque se rinde rápidamente y confiesa: yo no puedo cuidar a esta mujer, a quien ni siquiera le otorga la dignidad de su nombre, a pesar de que le roba su imagen para su propia promoción en el video, donde sí da el nombre. Esto muestra la falta de convicción en su compromiso con su propio objeto artístico, que no es la anciana, sino más bien la caca, o mejor dicho, la indignidad de la situación. El tema que siempre ha tratado Ana Gallardo a lo largo de su carrera es el cuidado de la ancianidad, y la artista alterna su propio vómito con las caricias como una ensalada de sentimentalismo que no sirve para otra cosa que justificar su propio discurso del amor y del cariño. Es difícil no relacionar esta obra en el hospicio de ancianas, prostitutas, con obras seminales, como ya mencioné, que pueden ser criticadas por su análoga, aunque sea metafórica, extractivización de el pobre y discriminado subalterno. Hablo, por ejemplo, de Zona de Dolor de Daniela Eltin, donde metafórica y literalmente arroja cloroformo en el piso de un burdel en lugar de colocarse a trabajar como una prostituta más, como lo hizo en su momento Marina Abramovich, y solidarizarse así con su cuerpo, con las mujeres, con las trabajadoras sexuales. Las fotos de Paz Arrázuriz no son autorretratos del artista. Me refiero a la fotógrafa chilena, que también es un caso parecido. No solo un autorretrato del artista arrojando cloroformo, como es el caso del TIP, pero la estetización de sus sujetos, que son transexuales de un burdel en las afueras de Santiago de Chile, creo de Talca, funciona de manera similar, porque ella los estetiza, actuando como una especie de cloroformo higienizante que es el lente y que tiene que ver con esas formas de embellecimiento. Todo esto ha, por supuesto, sido leído y glorificado por la crítica de arte feminista de la generación cancelatoria a través de curadoras como Nelly Richard, Andrea Giunta, qué sé yo. Todos. En otras palabras, desde la década de los 80 e incluso antes hasta hoy, podemos establecer una genealogía en la que el arte feminista se limita a salir de su burbuja blanca solo para marcar una diferencia que no es estética sino social. Y al hacerlo, el rol del arte no es emancipatorio, sino que confirma el estado de las cosas. Las mujeres negras y prostitutas y locas quedan, y los transexuales quedan allá, mientras que nosotras, las blancas, privilegiadas, permanecemos acá. Y les abrimos la puerta cuando queremos o los visitamos tipo safari cuando nos conviene.
Este contexto, pero también es constitutivo de la hipocresía de su propio arte, esto que está haciendo Gallardo. Gallardo confunde su trabajo con acción política y al hacerlo establece una línea divisoria muy visible entre las falsas feministas, carrieristas, blancas y privilegiadas que realizan el trabajo sucio del patriarcado, porque luego regresan a la cocina de sus departamentos, mientras las mujeres de color, mestizas, guaraníes, collas o del conurbano, se encargan de limpiar la caca de sus hijos. Eso es Gallardo, eso es Junta, eso es Recha. Conocí a Gallardo en un avión desde Londres. En un momento, no la conocí, la vi, estuve a 3 metros. En un momento en que mi mamá estaba moribunda y yo iba a hacer lo que ella ahora dice que quiere hacer, pero que claramente no llevó a cabo porque no podía. Gallardo ha vivido durante 20 años del dolor ajeno, glorificándolo, lo que la pinta mal como persona. Sin embargo, eso no cuestiona necesariamente su arte. Yo no creo que la relación entre persona y arte esté vinculada, aunque si este arte está definido por la intersección de principios éticos, algo de relación tiene. El problema con este tipo de obra es que inmuniza al espectador y lo acostumbra a un cierto horror. Es esta inmunización de este tipo de arte que yo desprecio. Lo peor es que lo hace culpando a los demás, sin autocríticas y cubriendo todo con una capa de simulación de cariño. Como diría María Paula Zacarías, es como si la gente no pudiera quererse cuando me criticaba a mí, porque criticaba precisamente esto. La muestra fue inaugurada con una performance que también se puede ver como extractiva, dado que el museo actúa como un espacio de aislamiento y neutralización. Esto ejerce un tipo de violencia simbólica que se hace evidente en los segundos previos. Aquel indígena, elegida por la artista y con rasgos mestizos, o con rasgos mestizos, digamos, no sé, se prepara para hablar. Se nota la presión del lugar. Pero también se nota cierta profesionalidad. En esa performance, esta mujer nos cuenta, esa performance de apertura que está vinculada con una obra exhibida en la muestra de Gallardo, esta mujer nos cuenta casi sin puntuación lo que parece buscar juntar las diferentes historias en un sujeto indeterminado, representando a la mujer anónima, víctima de homicidios, femicidios o trata de personas, que busca a su hermana, que se supone está muerta. Ella dice, por ejemplo, que a ella la llevaron y agrega que no sé a dónde la llevaron. Y después dice, y sí, se fue sola. Ella menciona a una tal Inés, que desapareció en México para que los dueños del terror no la encuentren, los dueños del terror. Así como a Magdalena y su bebé, que también desaparecieron. En la performance que da inicio a la muestra, esto se entrelaza con elementos y topografías como montañas y el viento. Por un lado, el neoestoicismo de la indígena apela a lo sentimental a través de su música y un cierto primitivismo. Por otro lado, apunta a la relación entre la mujer y la tierra, destacando lo germinable y lo misterioso. Esta dice que están vivas todavía entre los textiles, aunque estén muertas, entre los textiles que ella hizo y que ellas hicieron, afirmando que el enemigo de la humanidad las hizo desaparecer, que fueron masacradas y violadas. Sin embargo, agrega que no pudieron hacerlas desaparecer del todo porque quedan en las telas que aún guarda la memoria. Las telas a las que se refiere son fajas y prendas íntimas, lo que también alude a la vejez y a la muerte en la vejez. Esto tiene un eco cristiano, de un lugar común en la historia del arte cristiano, como la dormición de la Virgen, que acá estamos viendo con Caravaggio, por ejemplo. La indígena añade que murió por depresión y angustia. Creo que Inés. Pero los sujetos van cambiando. Luego menciona que ese camino en la montaña hace que la montaña aparezca como una especie de pantalla en la que se proyecta la feminidad,
simbolizando la búsqueda y la espera como acciones típicamente femeninas. Ella dice, yo sé que se cobijan en la montaña. Y después dice, yo lloro en la montaña. Como la vieja trabajadora sexual en el hospicio. Llora. La pérdida anónima se transforma en la Virgen del Potosí o en la Guadalupana, en una Virgen que es montaña, que también tiene una connotación indígena pero colonial. Así, esta búsqueda y la topografía adquieren identidad de género en el discurso de la mujer, siendo moralizada y presentada en contraste con la criminalidad representada por el hombre. Se plantea nuevamente el conflicto entre arte y Estado. Mujer matérica frente a hombre sigiloso y desmaterializado. Mujer pura y natural frente a hombre drogadicto y narcotraficante. Ego sum montaña. Lo que se presenta sobre la vida de la gente indígena es claramente primitivista. Si no me equivoco, la indígena es parte de un grupo de madres o parientes de personas, no estoy seguro de esto, pero esto que estoy contando existe, de personas desaparecidas en Centroamérica, o que son parientes de personas desaparecidas en Centroamérica, inclusive en México, que circula en un, o camina, pero básicamente circula en un micro financiado por fondos suecos o noruegos, como una forma de activismo y de performance que plantea problemas relacionados con las desapariciones, muchas veces autoinducidas. Es decir, este grupo de mujeres tuvieron un problema porque buscaron a gente que se quiso ir. Esto se vincula también con el cuidado de la vejez, pero en un contexto más realista. Me refiero a la necesidad de escapar de madres ultraconservadoras que retienen a sus hijos según sus principios, lo que a veces lleva a esos hijos a desaparecer, pero por voluntad propia. E hijas. Este aspecto, digamos, porque por un lado uno puede glorificar a la prostitución, pero por otro lado la demoniza. Este aspecto no se incluye en este consuelo lírico del luto, que tiene ecos del movimiento Ni Una Menos y de la Madre de Plaza de Mayo en la presentación de Gallardo por parte de esta mujer. Otro elemento es la referencia a las proyecciones feministas de la segunda ola de fines de la década de los 60, como la figura de la grandiosa madre neolítica. De otro modo, en la performance de presentación, la indígena ocupa, a través de un enfoque feminista e indigenista, todos los espacios. Es lírica, efectista y maniquea. Al final del video aparece el nombre de Ana Gallardo, en un tamaño grande y en color rojo, mientras que el de la performer es muy pequeño. Pero recordemos que esta es una exposición que incluye el mural ya mencionado, una serie de videos, entre los cuales se encuentra el video cuestionado, la performance inicial que inaugura la muestra, y también hay una presentación de objetos e imágenes, además de un texto curatorial. A estos dos últimos quiero dedicarme ahora. El plano de la muestra es rectangular y está dividido por una imagen en gigantografía de un retrato de una joven mestiza que estamos viendo. Los objetos exhibidos son de dos tipos. Por un lado hay cuadros, yo diría burgueses, con naturalezas muertas enmarcadas al estilo modernista o del siglo XIX, colocados a la altura de los ojos, lo que nos remite a un tipo de exposición blanca y occidental. Y en dos casos hay imágenes en reverso. Por ejemplo, uno de los cuadros que en su anverso presenta una naturaleza muerta, tiene un desnudo en la parte genital, un desnudo, digamos, el fragmento genital en su reverso. Esto se combina con gigantografías espectrales que parecen fotocopias pegadas en la pared, sin respetar la escala humana y que hacen eco de los cuadros enmarcados burgueses. Como mencioné antes, la imagen en gigantografía
es la de un adolescente que divide el espacio en dos y aparece flotando a la vez que es la pared sobre la que se coloca una repisa con vasijas. Los otros elementos que son parte de la exposición, además de los videos y el mural, son vasijas o son pedestales precarios de madera con jarrones que, aunque parecen indígenas, no lo son, ya que sus formas son grecorromanas y clásicas. Hay una referencia posible a Ai Weiwei, donde Ana Gallardo no rompe los jarrones, como lo hace el artista chino, sino que los conserva, como a la vieja. Al mismo tiempo, estos jarrones parecen metáforas clásicas de la feminidad, ya que los clásicos griegos los usaban para transportar agua y su forma evoca al cuerpo femenino. Es significativo que haya un cráter, que es la vasija abierta en el centro del espacio de la exposición, en una posición casi relegada que contiene otro cráter. Y digamos que en la tradición griega clásica, el cráter o kílix se asociaba con el simposio, lo que lo convierte en el punto geométrico de la muestra, aunque es el objeto menos destacado. Tiene que ver con el vino y posiblemente con la borrachera de los hombres que le pegan a la mujer. Vaya a saber, capaz estoy sobreanalizando, pero digamos, ¿qué hacen ahí? También hay una botella que en la tradición griega es un lekitos, que sugiere que estas vasijas no son solo símbolos de género, sino también objetos funerarios. Todo esto remite a la tradición del arte occidental canónico. La muestra, sin embargo, adopta una estética indígena y manipula el primitivismo cuando le conviene. Al avanzar hacia la segunda mitad, dejando atrás la imagen de la joven en gigantografía, todo lo gigantografiado y fotografiado es espectral, es fantasmático, tiene que ver con los desaparecidos. Pero bueno, cuando uno pasa a esta gigantografía de la joven, uno se enfrenta a un mural que remite directamente a las performances del indígena, a la performance del indígena mencionada anteriormente. Estéticamente también alude a la influencia del dúo Alora y Calzadilla de Leeson Gallery. Este mural es un díptico que convierte en arte político una performance muy literal. En la parte izquierda del díptico hay una imagen de un espacio vacío en el bosque, mientras que a la derecha se encuentra una frase de la indígena de la performance que dice: encuentro un río, pienso que estás aún, te volviste agua, riachuelo. Tanto esta frase como el mural, con la puteada a la directora del hogar de ancianos para ex prostitutas, no tiene comas ni mayúsculas. Es decir, lo político se plantea como declarativo y alegórico al mismo tiempo, pero altamente realista. Es decir, va al efecto. Pero no va al efecto en términos de afecto, sino que es declarativo. Al leer el texto curatorial, se nota que Ana Gallardo intenta abarcar todos los espacios, pero termina contradiciéndose. Por un lado, presenta el duelo como un proceso público, algo que es cierto y relevante en Latinoamérica, díganoslo a los argentinos y los chilenos, por ejemplo, pero lo convierte más en un espectáculo, Ana Gallardo. También menciona la herida abierta de la violencia contra las mujeres, abogando por no olvidar, es decir, mantener el pasado, la memoria y la herida viva. Sin embargo, esta herida abierta parece ser una prerrogativa de quienes ocupan posiciones de privilegio, que actúan como intermediarios para las mujeres subalternas y mestizas que sufren la violencia. Es decir, la abren y la cierran de acuerdo como les conviene. Esto revela una burocracia que administra el sufrimiento presente en el mundo del arte a través de figuras como Ana Gallardo, Andrea Giunta y Nelly Richard. Además, la muestra se presenta como una retrospectiva de una práctica artística que busca reparar y habilitar devenires, dice ella.
Pero en realidad el maniqueísmo que permea el discurso parece fijar identidades, en lugar de permitir que fluyan. En este contexto, las víctimas son más víctimas que nunca, y los perpetradores son presentados como demonios. Demonios absolutos. La exposición exhibe una estructura cristiana y patriarcal. Todo gira en torno a la familia, que demoniza al varón y convierte al pobre en un objeto de explotación, presentándolo como alguien carente de recursos, en un contexto extractivista. El texto también refleja el resentimiento y el desafío con el que Ana Gallardo sale al mundo, que se convierte en una heroína frente al horror patriarcal, que en este caso estaría representado por una mujer, la directora del hospicio. Su postura militante y proactiva contra los supuestos dueños del terror, en este caso con una dueña también del terror, que ella asocia con los hombres, pero en la práctica ella misma muestra que hay una mujer, la coloca en una posición que es aplaudida al menos por sus amigas blancas. Andrea Yunta ya salió a defenderla. Ana Gallardo, a través de su propio dolor, utiliza el sufrimiento de otras mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, enfocándose en esas subjetividades subalternas que desean mantener vivo el duelo por quienes mueren antes de tiempo, dice el texto. Según ella, y lo que expresa en su texto, Gallardo convierte el arte en una contrapedagogía de la crueldad, compuesta por tres elementos, yo diría: la memoria, la materialización de lo ausente y la resistencia a pasar la página, a dar vuelta a la página. Es decir, la resistencia al olvido. Esta es su teoría. El texto también sugiere que Gallardo se opone, a las estrategias identitarias que celebran el sufrimiento, lo que implicaría que está en contra de la victimología, un campo que ella misma explota como si fuera una mina de litio. Es decir, lo único que hace a Gallardo es apuntar a víctimas. Y cuando no le queda ninguna, se coloca ella misma como víctima de la directora del hospicio. El texto menciona el compromiso de Ana Gallardo con una lucha que se refleja en su arte y en la solidaridad que genera, formando comunidades más allá de los lazos familiares. Ahí quiere ser queer, pero es profundamente patriarcal, familiar y homofóbica. Sin embargo, sospecho que Gallardo ha estado avanzando sin considerar que al trabajar en un entorno que celebra las políticas de identidad como si fueran automáticamente emancipatorias y visibilizantes, como es el feminismo kirchnerista con el que estuvo, ha olvidado que el arte por sí solo no resuelve problemas. Estos problemas, especialmente cuando involucran raza y clase social, son complejos y no se pueden abordar simplemente con un baile, una caricatura, una caricita, un aplausito en un hogar de ancianos. A lo largo de su carrera, Ana Gallardo ha trasladado el optimismo ciego y cruel de la clase media aspiracional de Palermo a realidades más delicadas como la pobreza y la vejez. Y esto es peligroso. Por eso era cuestión de que ocurriera todo esto, era una bomba de tiempo. Hoy el mundo no acepta esta clase de simplificaciones. El horno no está para bollos. Y la gente, especialmente en México, es muy consciente de la complejidad de su entorno, que es diferente a Argentina, en donde somos todos blancos, aparentemente. El verdadero problema parece ser que a los intelectuales como Gallardo, Rangel, Yunta, Richard, todas estas cuestiones ya les quedan grandes. Yo les recomendaría que se jubilen. Si total tienen OSDE y la van a cuidar bien. 0, 1. Let's get started.
stopping me.